Para poder entender todas las demás conferencias del principio divino. Y entre los principios más importantes, digamos, que hemos visto en el principio divino es el entendimiento de un Dios muy personal, de un Dios muy sensible, de un Dios cuya naturaleza principal cuya esencia principal en su personalidad es corazón. Un padre, una madre, al mismo tiempo, de mucho amor, de mucho corazón. O sea, un Dios que creó el universo y creó a los hombres para poder sentir alegría, ¿no? Tanto él como el hombre mismo y, por supuesto, la creación. Hemos visto algunas leyes, por ejemplo, principales muy importantes, como la ley de acción de dar y recibir, que rige todos los eventos, todas las relaciones entre todos los seres de la creación. Hemos visto también la ley de la correlatividad, en el sentido de que Dios expresa, proyecta sus características duales en seres en la posición de sujeto, seres en la posición de objeto, para que estos se relacionen y puedan dar origen a nuevos seres parecidos al Creador, ¿no? Semejantes al Creador. Y hemos visto también, por ejemplo, la importante ley del tiempo. Para que una causa produzca un efecto es necesario el tiempo. Por eso ninguna cosa es creada de manera perfecta inmediatamente, sino que tiene que transcurrir, pasar a través de las etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Esas son algunas de las cosas más importantes, pero por supuesto, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir recordando algunas de las leyes que aprendimos, de los principios que aprendimos al comienzo. También vimos un poco acerca del mundo espiritual y el mundo físico, ambos mundos substanciales, y hablamos acerca de cómo se relacionan estos, la razón para la cual Dios creó el mundo físico y para qué creó el mundo espiritual. Pero una cosa principalísima en los principios de la creación es recordar el propósito de nuestra existencia, para qué Dios nos creó, ¿no? Les aprendemos de que Dios nos creó para ser felices, para el logro de la alegría, y que la alegría surge cuando, digamos, el sujeto, en este caso Dios, puede crear y puede relacionarse con el objeto que él tenía presente en su corazón. Por ejemplo, Dios tiene presente el diseño de cada elemento de la creación y lo plasma, ¿verdad? Creando por partes, por periodos, y cuando esta creación llega a mostrarse de la manera exacta como él la imaginó, como la pensó, entonces Dios siente una alegría inmensa y continúa haciendo, ¿no? Perfeccionando su creación. Va comenzando desde los seres más pequeños, más simples, y va evolucionando, digamos, su creación hasta lo más sofisticado, lo más perfecto, terminando la creación con la creación de sus propios hijos, a quienes creó a imagen y semejanza, y a quienes les dio tres grandes bendiciones. O sea, el propósito original de la creación, entonces, es el logro, la alegría y la felicidad, pero para poder conseguir el grado sumo de felicidad, el hombre tiene que pasar a través del cumplimiento de las tres grandes bendiciones. Es decir, madurez o perfección, la formación de familias ideales y el gozo del amor verdadero en el seno familiar, donde aprendemos los pilares fundamentales del amor verdadero. Y en tercer lugar, la tercera bendición es el logro, la formación de un mundo ideal en la relación perfecta entre seres humanos y el universo. En la segunda parte vimos cómo es que este diseño, este ideal original de Dios no pudo ser cumplido por causa de la caída. No lo vimos completamente en detalle, pero hicimos énfasis más
en las consecuencias de la caída, ¿verdad? El hombre se separó de Dios, hubo una rebelión del arcángel principal Lucifer, quien sedujo a sus hijos Adán y Eva, y entonces, como consecuencia de esto, el hombre adoptó un nuevo padre, un padre falso. Satanás hizo una copia falsa, un calco del plan original de Dios, y lo que se formó a partir de ese momento fue un infierno en la tierra y un infierno en el mundo espiritual. Las consecuencias más graves son de que nos separamos completamente de nuestra fuente original, el Padre Celestial, y comenzamos a vivir en un mundo donde el amor verdadero no existe. El amor se corrompió, el amor verdadero se corrompió, las relaciones entre los hombres se corrompieron, y entonces lo que hemos experimentado es una serie de dificultades a través de la historia humana. Bueno, hay dos partes entonces: el ideal de Dios, la caída que explica las razones, la manera, la motivación, la raíz del pecado. Y ahora vamos a ingresar en la tercera parte. La tercera parte tiene que ver con los principios de la restauración. O sea, eso es importante tener en cuenta. Fíjense un poquito así como haciendo un esquema en nuestra mente. Primero tenemos la explicación del ideal divino. Después tenemos la explicación de la caída humana, ¿no?, que pospuso la realización del ideal divino de la creación, es decir, la realización del reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. Y la tercera parte del principio divino, entonces, explica la manera en la que Dios va a restaurar todo el mundo, es decir, todos los principios a través de los cuales Dios nos va a retornar para realizar el ansiado reino de los cielos desde el comienzo. Entonces, ese es el mensaje del cristianismo, es también en resumen lo mismo: la explicación del ideal divino de la creación, la caída del hombre, el origen del pecado, y también nos anuncia una serie de métodos o principios a través de los cuales nosotros podemos salvarnos o restaurarnos, en otra palabra. Entonces, esta charla de ahora tiene que ver con los principios de la restauración, y en este caso en particular vamos a hablar acerca de la misión del Mesías. ¿Ok? Bueno, vamos a compartir unos slides. Vamos a retornar al comienzo. Ok, vamos a ver. Lo vamos a ver también por partes, con tranquilidad, para poder visualizar bien las cosas. Quizás nos va a llevar más de una sesión, pero la intención es realizar un estudio, digamos, de esta parte en detalle, sin apurarnos demasiado, procurando aprender y darnos cuenta de las razones por las cuales Dios preparó todos estos principios para restaurarnos. Okay. La misión del Mesías, entonces. La segunda charla que habíamos visto hace una semana trata entonces acerca de cómo Satanás, en otras palabras, se adueñó del mundo que le pertenecía originalmente a Dios. Lo hizo porque pudo seducir y engañar a los primeros hombres. Los hombres eligieron seguir a Satanás. De esta manera desplazaron a Dios de su posición original y pusieron a Satanás como su padre nuevo. Por esa razón es que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, se denomina a Satanás como el príncipe de este mundo. Es aquel que se convirtió en el padre falso de la humanidad y se convirtió como el dueño, el soberano de todo lo que existía, basado entonces en este engaño a la humanidad primera, ¿no?
En lugar entonces de tener un matrimonio bendecido por Dios, Adán y Eva se relacionaron fuera prematuramente, digamos, ¿no? Por eso era un amor de tipo ilícito, porque fue de una manera prematura y fue después de haber tenido una relación completamente fuera del principio con Satanás. Entonces, en lugar de familias, sociedades, naciones y un mundo que le perteneciera completamente a Dios, es decir, en lugar de un reino de los cielos que comenzara en la tierra, lo que sobrevino fue el infierno, tanto en la tierra como en el mundo espiritual. Esa ha sido la situación. Es decir, el infierno no es necesariamente un lugar que está por encima o por debajo de nosotros, sino que el infierno es aquel lugar donde no existe Dios, donde no hay amor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió después de la caída, la consecuencia más trágica. Lo que vamos a comenzar entonces, toda una historia que comienza desde este momento de la caída. Vamos a ver el esfuerzo de Dios, el trabajo de Dios, el plan de Dios para poder llevarnos, salir, nos está conduciendo fuera del infierno hacia, digamos, la realización del ideal original, donde Dios pueda ser nuevamente nuestro Padre y donde nosotros, cada uno de nosotros pueda madurar o perfeccionarse, casarse con la bendición de Dios, tener hijos y formar familias, sociedades, naciones y todo un mundo centralizado en Dios. Entonces, esa es la historia humana. La historia humana es esa flecha que ustedes ven ahí en la diapositiva. La historia humana es cómo Dios es el recuento, de hecho, a través de los cuales Dios nos conduce desde el estado de infierno en la tierra hacia el estado de cielo, comenzando en la tierra para continuarse en el mundo espiritual. Satanás sedujo a Adán y Eva. Dios, a través de la historia providencial de la salvación, hace todos los fundamentos para que pueda venir alguien en la posición de segundo Adán, ya que el primer Adán fracasó. Debe haber un segundo Adán. Por lo tanto, podemos entender lógicamente que se necesita también la restauración de Eva, una segunda Eva, para poder cumplir el propósito original de la creación. Entonces, en otras palabras, la misión de este Cristo o Mesías sería la de enseñarnos a restaurar las tres grandes bendiciones que originalmente Dios planeó, otorgó a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, es decir, ese es más o menos el cuadrito que hay que recordar. Vamos a pasar la historia humana, entonces, no es una historia guiada por la economía, ni por situaciones políticas, ni por situaciones sociales, ni por ninguna otra cosa en particular o en especial. La historia humana tiene como propósito la restauración del reino de los cielos, primero en la tierra y para que ésta pueda ser prolongada en el mundo espiritual. Y entonces un personaje clave de la historia es el segundo Adán. El segundo Adán en la Biblia tiene que ver o representa a Cristo o el Mesías. La idea, la figura del Mesías, de este personaje tan especial, aparece inmediatamente después de la caída. Si no hubiera habido caída, por supuesto, no necesitábamos Cristo ni Mesías, ¿no? La figura del Mesías aparece como una necesidad después de la caída. Es decir, un hombre que pueda ser el puente, el camino, para poder reunirnos a todas las personas caídas de nuevo con Dios. ¿Okay? Por eso es que Jesús explica, ¿no? Su misión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Ya? Esa es la explicación de esas palabras de Jesús. Entonces, para poder recibir al Mesías, este personaje histórico tan especial,
había que hacer un fundamento. Eso es algo que también tenemos que entender bien, ¿ya? La caída ocurrió por una falla en nuestra fe, al fallar en la fe, propiciamos, por supuesto, la caída. Y una vez que ocurrió la caída, ¿qué pasó? Que todo el orden establecido por Dios en el universo, especialmente el orden de las relaciones, el orden del amor, entonces el orden de la circulación del amor fue corrompido totalmente. Es un fracaso total con eso y entonces apareció lo que ahora llamamos la naturaleza caída en nosotros, ¿verdad? Una serie de costumbres, hábitos malos que se convirtieron en una manera de vida, que se convirtieron en una tradición, en una cultura completamente mala, completamente alejada de Dios, que solamente producía maldad. No, en lugar de ser personas orientadas solamente a la realización del bien, agregamos a nuestra naturaleza la naturaleza caída. ¿No? La naturaleza caída tiene varias características. Las 4 principales las describimos la semana pasada, cuando hablamos acerca de la caída trajo 4 características principales malas. La aparición del egoísmo, de la arrogancia, de la rebelión y de la corrupción, ¿no? Todas estas características principales de la naturaleza caída, vamos a decir, escondieron, sepultaron, digamos, la naturaleza original con la cual Dios nos creó. Nosotros fuimos creados para ser personas altruistas, personas que practicásemos siempre la verdadera humildad, personas que practicásemos siempre la verdadera mansedumbre y personas que practicásemos siempre la integridad. Esas características originales de nuestra naturaleza fueron sepultadas, vamos, cubiertas por una naturaleza que no la propició Dios, que no la creó Dios, sino que fue creada por el arcángel y los primeros padres que cayeron. Entonces, debido a esta razón, entonces nos separamos, nos desconectamos de Dios, ¿verdad? Y entonces nos convertimos en hijos, en lugar de ser hijos de Dios, nos convertimos, aunque parezca algo muy difícil de escuchar, es una palabra, una frase dura, el hombre se convirtió en hijos de Satanás. Esa es la realidad y así está mencionado en la Biblia, ¿no? La situación fue trágica, terrible. Se cambió de linaje. El pecado original quedó inoculado en nuestra sangre y circuló sin poder ser erradicado de generación en generación. Entonces, el objetivo de Dios es, hay que cortar el pecado original, hay que extraerlo. Pero para poder realizar esto, tiene que venir una persona en la posición de un Adán restaurado, de un Adán sin pecado original, que pueda servir de puente entre la gente caída y el Padre Celestial. Por eso, de nuevo, mirando a las diapositivas que tenemos ahí, ¿no? Para poder recibir al Mesías, al segundo Adán, había que hacer fundamentos. ¿Qué fundamentos? Hay que restaurar los fundamentos perdidos en el jardín del Edén. ¿Qué se perdió en el jardín del Edén? Se perdió el fundamento de fe y se perdió el fundamento de substancia. Entonces, Dios comienza una serie de eventos, ¿no? Comienza a tratar inmediatamente después de la caída. Ustedes saben que primero Dios le dio a Adán y Eva bendiciones, las 3 grandes bendiciones. Pero después de la caída, en lugar de bendiciones, el hombre escuchó como unas tremendas maldiciones, ¿verdad? A Adán le dijo, digamos, comerás con el sudor de tu frente y la tierra te devolverá, te hará sufrir, vas a tener que trabajar con mucho esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces a la mujer le dice cosas como, de ahora en adelante,
parirás con el dolor, ¿verdad? Con mucho dolor a tus hijos y serás siempre sujeta a tu marido, etc. Es decir, en lugar de las bendiciones originales, las consecuencias de la caída fueron graves. Se separaron del Padre Celestial y comenzaron a vivir una vida de mucho sufrimiento. ¿Ya? Entonces, como Dios no podía separar, vamos a decir, para hacer una figura, ¿verdad? Quirúrgicamente extraer ese pecado original, lo que comienza a hacer Dios es hacer una división de bien y mal en los descendientes de Adán y Eva, ¿no? Aquí en la diapositiva dice Adán, pero lo que quiere decir es Adán y Eva, esa familia, esa pareja, ¿ya? Esa pareja que ahora era contradictoria, que tenía tanto naturaleza original mezclada con naturaleza caída. Entonces, ¿cómo comienza la división de bien y mal? Inmediatamente en su familia, ¿verdad? El primer hijo era Caín, y Caín representaba el fruto de la primera fase de la caída espiritual con el arcángel. Aunque la caída de tipo espiritual no puede producir sustancialmente hijos físicos, Caín al nacer primero era simbólicamente el producto de esa primera caída con el arcángel, ¿ya? Caín representa al primogénito que era reclamado fácilmente por Satanás. Satanás, después de la caída, se adueñó de la primogenitura. Reclamaba todos los primogénitos de todos los nacimientos, reclamaba las primicias del ganado, reclamaba las primicias de los productos de la tierra, reclamaba todo lo mejor de la creación. Se convirtió como en soberano por causa del hombre, ¿verdad? Y el segundo hijo, por causa de su nacimiento, por causa del momento, del tiempo de su nacimiento como segundo, ¿ah? Podía ser influenciado más fácilmente por Dios. Es decir, como desde ese momento aparece el problema de la primogenitura. ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que aprender, porque en la Biblia las escrituras mencionan mucho la lucha por la primogenitura. El principio divino también lo menciona múltiples veces. ¿Para qué? Para poner énfasis en ese punto. Satanás reclamó todas las primicias de todo, de las familias y también de la creación en general. La primogenitura estaba en manos de Satanás, mientras que los demás hijos podían ser de alguna manera influenciados por Dios, especialmente el segundo hijo. Aquí está la razón por la cual Dios siempre va a trabajar con el personaje en la posición de segundo hijo, ¿ya? Esa es la razón por la que Dios va a esforzarse para poder tener una comunicación y realizar las condiciones necesarias para la restauración a través del segundo hijo. ¿Okay? Entonces, aquí comienza, por eso es importante leer de nuevo la historia de Adán en la Biblia. Generalmente la conocemos porque hemos escuchado los relatos, porque hemos aprendido a través de nuestras iglesias particulares, a través de la enseñanza de nuestros padres acerca de la famosa historia de Adán y Eva. Pero aquí estamos explicando las razones por las cuales Dios podía recibir las ofrendas de Abel con agrado y no podía recibir las ofrendas de Caín. ¿Por qué no podía recibir las ofrendas de Caín? Porque Caín estaba en la posición como de hijo, como de la persona que estaba bajo la influencia de Satanás. ¿Ya? Aún con todo el dolor de su corazón, Dios no podía recibir directamente las ofrendas de Caín, sino que tenía que recibirlas a través de Abel. Ese es un procedimiento bien interesante. Dios, en las Escrituras dice que Dios sí recibía las ofrendas de Abel por la posición en la que nació. Y lo que era necesario entonces, Caín debería haber ofrecido sus productos no directamente directamente a Dios, sino debería haberse acercado a su hermano,
Su hermano estaba en la posición de mediador, de intermediario, estaba con la posición de un sacerdote. Caín tenía que traerle los productos más bonitos de su ganado, de su tierra, ofrecerlo junto con Abel, y al hacer este tipo de ofrenda, Dios podía recibirlas. Eso es lo interesante, ¿ya? De este mecanismo, ¿ya? Para la restauración, ¿ya? Era como el personaje Caín, el primer hijo, tenía que subyugarse, tenía que humillarse de alguna manera, haciendo sus ofrendas a través de su hermano menor, lo cual era difícil, lo cual exigía la remoción de su naturaleza caída, que exigía bastante humildad y un carácter especial. ¿Ya? Pero este proceso va a ser un proceso constante a través de toda la historia humana. Entonces, miren, quiero que ustedes vean aquí, ¿no? El fundamento de fe comenzó a ser formado en la propia familia de Adán. La primera figura central para el establecimiento del fundamento de fe fue Abel. Pero ustedes saben cómo terminó esta historia, ¿verdad? Cuando ya Caín y Abel eran adultos, Caín no podía entender por qué Dios no recibía sus ofrendas. Probablemente no entendía bien el proceso o se negaba a esa posibilidad, no quería hacerlo a través de su hermano, y probablemente su hermano Abel, que también era un hijo caído, ¿verdad? Con naturaleza caída también, quizás fue muy arrogante frente a él, quizás al darse cuenta que el Padre Celestial recibía sus ofrendas, las ofrendas de él y no las ofrendas de su hermano, quizás se portó de una manera insolente, no humilde, más bien arrogante, y eso causó mucho problema en el corazón de Caín. Tanto problema que Dios le advierte, ustedes van a ver también en las escrituras, Dios le advierte a Caín, dice, ¿por qué andas así cabizbajo? Le decía a Caín, ¿no? Dice, ¿no sabes que si obras bien serás ensalzado, pero si obras mal, el pecado estará esperándote como un león, como una fiera en la puerta de tu casa? Dios le advirtió a Caín acerca de la influencia de Satanás en su vida, de cómo Satanás trabajó a través de su ego, ¿verdad? No quería, siendo el mayor, tener que ofrecer sus cosas a través de su hermano menor. Y probablemente era más difícil porque su hermano menor era quizás bastante arrogante con él también, ¿ya? No cumplió también su parte de responsabilidad. Aunque al comienzo Abel hizo el fundamento de fe necesario porque fue la figura central ideal, porque ofrecía sus ofrendas, los mejores productos de su trabajo a Dios, y Dios los aceptaba y los hacía en el periodo de tiempo correcto. Lo más difícil para estos dos hijos de Adán fue el fundamento de substancia. Fundamento de substancia es un fundamento de unidad verdadera entre el personaje tipo Caín y el personaje tipo Abel. El personaje tipo Caín en realidad representa a Lucifer y el personaje tipo Abel en realidad representa a Adán. Adán había quedado relegado al puesto secundario. Lucifer había robado esa posición, ¿ya? Entonces, el fundamento de sustancia quiere decir cada uno de los personajes que tienen que ver aquí, que el personaje tipo Caín y Abel, tienen que hacer un esfuerzo, una condición para remover su naturaleza caída. Es decir, tengo que portarme de la manera más humilde y correcta posible. Tengo que esforzarme como una condición en eliminar mis malos hábitos y mis malas costumbres, mi mal carácter, ¿no? Entender este punto, ¿no? Es una condición para poder unirnos, y así unidos, el personaje en la posición de hijo menor era el mediador, era como el sacerdote, y él podía ofrecer la ofrenda de ambos a Dios. En ese momento, si hubiera ocurrido esta unidad entre Caín y Abel,
si se hubiera comprendido bien y hubiera habido como una actitud de ambos, vamos a hacerlo de una manera unida, fraternal, bonita, ¿verdad? Como hermanos, vamos a ofrecerlo a través de Abel. Entonces, sobre esa condición se hubiera obtenido una victoria tremenda, es decir, el fundamento de fe necesario y el fundamento de substancia necesario hubiera sido establecido y el Mesías podía haber nacido muy pronto. Quizás uno de los hermanos siguientes de ellos iba a nacer en la posición o con la misión de un hombre sin pecado original que pudiera salvarlos más prontamente en la historia, ¿ya? Esos dos fundamentos eran necesarios. ¿Pero qué pasó? Caín mató a Abel porque no pudo controlar su naturaleza caída, porque no pudo, no pudo entender por qué su hermano era así o asá, no podía superar su cólera, no podía controlar su carácter, ¿verdad? Entonces, en un día con tanto odio formado en su corazón, lo llevó al campo y lo mató. Esto también nos hace pensar en que Adán y Eva fracasaron como padres, ¿me entienden? Porque cuando una situación de este tipo ocurre entre hermanos, quiere decir de que ha habido un fracaso tanto del padre como de la madre en el dominio, en la conversación, en la educación apropiada de sus hijos. Los padres, Adán y Eva, tenían que ver mucho en la conducción de sus hijos, ¿verdad? Entonces, fracasaron en ese punto y Caín dio rienda suelta a la expresión de un carácter bastante caído y negativo y mató a Abel, malogrando así la posibilidad de una restauración inmediata en la historia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es ese es uno de los principios para restaurar, para salvar? Estamos hablando del principio de la restauración, ¿no? Vayan apuntando eso, ¿no? Un principio para la restauración o la salvación es el Mesías. Tenemos que ser salvados a través de un Mesías o un Cristo. Nadie puede ir solo al Padre Celestial. Necesitamos de Cristo o el Mesías para salvarnos, ¿ya? En realidad, Cristo o el Mesías es el segundo Adán, ¿ya? Que nos tiene que enseñar cómo restaurar las tres grandes bendiciones. Entonces, segundo principio, es la indemnización, ¿ok? El principio de la indemnidad, como le llamamos nosotros en nuestro movimiento, quiere decir que cuando hay un fracaso como el que hubo en la familia de Adán, tiene que haber una repetición de esta misma historia en otra persona, ¿ya? Los que fracasaron no pueden ya hacer un intento más, fracasaron simplemente. Entonces, por la ley de indemnización, en este caso, por ejemplo, de Adán y Caín y Abel, tienen que pasar 10 generaciones, 1600 años bíblicos, hasta que Dios encuentra a un nuevo personaje con el cual puede trabajar, con cuyos hijos puede repetir también el intento de restauración del fundamento de fe y de substancia, ¿ya? Entonces, segunda ley importante que recordar es la ley de indemnización. Ustedes van a ver en las escrituras que hay indemnización de menor valor al daño cometido. Va a haber a veces indemnización de igual valor al daño cometido y a veces va a haber indemnización de mayor valor al daño cometido. Y eso lo vamos a ver en ejemplo, ¿ya? Entonces, fíjense, una vez que fracasó Caín y Abel en la familia de Adán, se tuvo que esperar 10 generaciones, 1600 años bíblicos, hasta que Dios encontró un hombre que era creyente, que era humilde, que era una persona de fe, y entonces que era un hombre justo, como lo menciona la Biblia, así con esa palabra. Encontró un hombre justo
en medio de una humanidad totalmente injusta, en medio de una humanidad que se estaba volviendo cada vez más y más mala. Cuando ustedes leen la Biblia, van a leer después de la caída humana, continúan leyendo el capítulo 3, 4, 5, llegan al capítulo 6 y se van a dar cuenta, dice allí, de que la maldad creció, aumentó en el mundo, que la humanidad vivía de una manera terriblemente mala, ¿ya? Y con una expresión así humana en la Biblia dice que Dios hasta se arrepintió de haber creado al hombre por causa de la maldad con que se vivía. O sea, había habido un fracaso de Adán y Eva, fracaso total en sus hijos, eh, fracasaron, Caín mató a Abel produciendo el primer homicidio, y toda la naturaleza caída y costumbres malas formaron tradiciones peores, y la humanidad se puso muy mala, ¿no? No vivían absolutamente de ninguna manera en la bondad, ¿ya? Entonces Dios encontró en medio de esa situación a un hombre justo, Noé. Cuando dice que Noé era justo, quiere decir que ni siquiera su esposa, la esposa de Noé, era buena. Ni siquiera sus hijos probablemente eran tan buenos. Estaban contagiados de las costumbres malas de ese tiempo. Y ni siquiera probablemente las esposas de sus hijos eran tan buenas tampoco. Es decir, Noé se encontraba en una posición solitaria porque era de una manera diferente. Dios encontró un hombre con quien eh, a quien podía, digamos, hablar y inspirar para poder realizar de nuevo los fundamentos necesarios. Entonces Dios comunica a Noé, ¿ya?, la necesidad de restaurar el fundamento de fe necesario. Entonces Noé, en su humildad, en su justicia, digamos, en su corazón bueno, eh, se erigió entonces en la figura central del fundamento de fe y lo cumplió porque él ofreció como ofrenda, ¿no?, ofreció como condición, digamos, ¿no?, como objeto condicional, 120 años de trabajo realizando o construyendo el arca, ¿ya? El arca era una especie de bote gigantesco donde podían caber su familia y donde podían caber animales y plantas que Dios quería salvar del diluvio que había decretado. El diluvio fue decretado porque Dios, en tanta maldad, quería de una vez destruir todas las personas descendientes de Caín con con esa cultura mala, con esas tradiciones malas que se fueron creando después de la historia de Caín y Abel, ¿ya? Es decir, la gran mayoría de gente vivía en un estado calamitoso. Solamente quería rescatar a las personas más cercanas a él, con quienes tenía más posibilidades y esperanzas de trabajar y de tener éxito. Centralizado en Noé, que representaba a Dios en la tierra en ese momento, entonces le habló para poder eh, convertirse entonces en esta figura necesaria, ofrecer esa condición tremenda que era la de ofrecer el arca, y por esa razón Noé fue maltratado por sus hijos, por la gente alrededor también, que lo creían que era loco y que estaba haciendo una cosa que no tenía ningún sentido, ¿ya? Entonces, ah, los personajes que tuvieron que ver con la restauración del fundamento de substancia fueron sus hijos Sem y Cam. Sem y Cam estaban en la misma posición, digamos, posiciones similares a la de Caín y Abel, ¿ya? Noé fue salvado del diluvio
junto con su familia. Las demás personas de la humanidad existente hasta ese momento fallecieron, murieron. Era como que Dios iba a comenzar de nuevo todo, repitiendo las condiciones del jardín del Edén. 8 personas en la familia de Adán fracasaron principalmente. 8 personas de la familia de Noé tenían que reparar ese fracaso. Noé y su esposa, Sem y su esposa, Cam y su esposa, Jafet y su esposa. ¿Verdad? Entonces, todos ellos embarcados en el arca que pudo salvar a estas 8 personas, seres humanos, y todo lo que pudieron rescatar de la creación allí, dentro de esta arca, sobrevivieron. Entonces Dios, sobre el fundamento de fe que había establecido Noé, este hombre tan justo, tan humilde, tan especial, que soportó tanta persecución, entonces repitió el intento de formar el fundamento, de restaurar el fundamento de substancia. ¿Okay? En la Biblia conocemos de que no hubo siquiera un intento de hacer este fundamento porque antes, inmediatamente antes, Sem y Cam juntos fracasaron. ¿Cómo fracasaron? La historia está contada en la Biblia y después la vamos a repetir con más detalles, pero por ahora digamos de que especialmente el personaje Abel, tan especial para Dios, fue aquel que escandalizó a sus hermanos en contra de su padre, porque después del diluvio Noé preparó vino de las viñas que había salvado, de las uvas, ¿verdad? Que había salvado, hizo sus propias viñas y cuando las cosechó, hizo una bebida alcohólica y se quedó embriagado, durmiendo, desnudo. Cam, al verlo así, escandalizó a toda la familia, trajo a sus hermanos, pero en particular hizo que Sem lo acompañara en esta afrenta contra su padre, ¿no? La Biblia cuenta de que escandalizó a su familia, lo cubrieron con una manta y caminando así de espaldas, como quien no quiere verla, como quien está muy escandalizado de lo que ha hecho su padre, lo avergonzaron de esta manera, cubriéndolo, ¿verdad? Cubriéndolo así. Esto significa que el corazón de la gente en ese tiempo, de los hijos de Noé, estaba todavía lleno de ese mal, de esa, digamos, sentimiento raro con respecto a la desnudez que había sido ganado en la caída, ¿verdad? Era ese corazón relacionado con la caída que los condujo a hacer este tipo de situación, a cubrir a su padre de esa manera avergonzándolo, ¿ya? Entonces, por esa razón, cuando Noé se despertó, condenó a los descendientes de Cam y le dijo que los descendientes de Cam serían, por esta afrenta, ¿verdad? Serían esclavos de sus hermanos en el futuro cercano. Y así fue. Todos los descendientes de Cam se convirtieron en esclavos de todos los descendientes de Sem y Jafet. Entonces, es como que por primera vez también, otra vez vamos a decir, Satanás en este caso logra golpear fuertemente al personaje tipo Abel y malograr por segunda vez el intento de hacer los fundamentos de fe y de substancia para que pudiera nacer el Mesías. Otra vez funciona aquí la ley de indemnización, entonces, ¿verdad? Primera ley es recibir al Mesías y para eso hay que hacer fundamentos de fe y sustancia. Segunda ley es la ley de la indemnización. Cuando hay un fracaso, entonces hay que repetir ese intento, pero en medio de esto tiene que correr un tiempo providencial. Otra vez va a pasar 10 generaciones, pero esta vez en lugar de ser 1600 años,
los años de vida fueron reducidos y entonces esas 10 generaciones representaron 400 años. Antes 10 generaciones habían sido 1600 años, ahora las siguientes generaciones que vivían menos, ¿no?, fueron 400 años de separación entre Noé y la familia de Abraham, a quien Dios va a elegir para ser el siguiente fundamento. Estoy repasando esto con ustedes un poco con mediano detalle, vamos a decir, y después, aunque nos tome varias sesiones, lo vamos a ir aprendiendo bien, ¿ok? Entonces, 400 años después de la historia de Noé, Dios encuentra a un hombre de unas características especiales. Yo quiero que ustedes vayan aprendiendo o recordando, aquellos que saben, que así como Satanás se robó al personaje tipo Abel y se lo llevó al infierno, o sea, lo pasó del lado Abel, se lo llevó al lado Caín, así también Dios, con estas mismas reglas, con estas mismas condiciones, encuentra a un hombre en un estado, en un país, dentro del ámbito de la cultura satánica ya. Había un imperio que no adoraba al Dios único, que adoraba ídolos y que por lo tanto pertenecía a esa esfera descendiente de Caín y de Sem, ¿verdad? Encontró a este hombre en Ur de Caldea, ¿ya? Entonces, este personaje, este lugar, este país, está ubicado en lo que ahora sería el actual Irak, si no me equivoco, ¿verdad? En Ur de Caldea, allí encontró a este hombre que también era de naturaleza buena, con la que Dios podía también conversar, podía transmitir sus planes, sus ideas. Abraham es conocido como el padre de la fe por causa de su carácter, por causa de su fidelidad, por supuesto, a Dios. Y también es mencionado como aquel, que era como amigo de Dios, una cosa así, en términos humanos, ¿verdad? Entre comillas, por las características de su personalidad. A él lo eligió para hacer el fundamento de fe, ¿no? Y entonces le pidió también objetos condicionales como ofrenda, y en su primer pedido Dios le pide hacerle, le dice que tiene que ofrecerle una vaca y después tiene que ofrecer una cabra y, ¿verdad?, dos animales un poquito más pequeños, una cabra, dos cabras, ¿verdad? Una cabra y una oveja, perdón, y después le dice que también tiene que ofrecerle 2 aves. Y le da instrucciones precisas, le dice a la novilla o la vaca la vas a cortar en medio, en dos partes. A la oveja y a la cabra también las vas a cortar en 2 mitades. Y a las aves también las vas a dividir en 2 partes. Esto significaba exactamente, este era el simbolismo de la separación del bien y del mal que Dios había estado trabajando desde el comienzo de la historia. Había que dividir el bien del mal y había que ofrecer a Dios las mejores partes, ¿verdad?, de cada ofrenda. Era importantísimo que aquella persona que hacía la ofrenda tuviera entendimiento de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Una ofrenda de los mejores animales que tenía, pero aún de esto hay que dividir el bien del mal y ofrecer lo mejor para Dios. No se sabe por qué razón, si Abraham realmente no entendió estas direcciones o simplemente estaba cansado y se durmió, o al ver que las aves eran tan pequeñitas y que él ya había cortado los animales más grandes, consideró que era suficiente y que lo más pequeñito tal vez no tenía tanta importancia como lo más grande que había hecho. Había hecho lo más grande, se quedó dormido antes de cortar las aves más pequeñas. Y entonces la Biblia dice que aves negras
sobrevolaron sobre la ofrenda, simbolizando de que Satanás tomó esa ofrenda hecha a medias o hecha sin seguir las instrucciones de Dios. No fueron tomadas por Dios, por supuesto, no podía recibir a Dios, sino que fueron tomadas por Satanás. Fracasando de esta forma, por primera vez fracasó un hombre, una figura central en el establecimiento del fundamento de fe. Antes, tanto tanto Abel como Noé habían hecho buenos fundamentos de fe. Pero esta vez un hombre al quien precisamente la Biblia lo conoce como el padre de la fe, fracasó rotundamente en esto. ¿Ya? Y entonces las escrituras sagradas, la Biblia nos dice de que por causa de esto, cuando Abraham despertó de su sueño, Dios, en lugar de una bendición, le dijo de que sus descendientes estaban condenados a ser esclavos por 400 años. Esa es otra vez la ley de indemnización frente a un fracaso. ¿Ya? Sin embargo, ya que era el tercer intento de formar el fundamento de fe y de substancia, y porque Dios se rige también por las leyes, ¿verdad? Numéricas y las leyes de indemnización. El tercer número, el número 3, es siempre un número que está bajo el dominio de Dios. En el tercer intento, 3 es siempre el número del cielo y Dios tiene dominio sobre ese número. No prolonga la historia inmediatamente como lo prolongó en el tiempo de Adán y en el tiempo de Noé. En ese momento Dios va a trabajar inmediatamente en su descendiente inmediato, que es Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. ¿Ya? Es el hijo de Abraham. Isaac lo va a reemplazar en la posición de figura central del fundamento de fe. Miren, aquí hay algo interesante y relacionado con las cosas que estamos escuchando ahora en las noticias acerca del conflicto israelí con los palestinos, por ejemplo, ¿no? Si Abraham hubiera tenido éxito en el fundamento de fe, el fundamento de substancia hubiera tenido que ser hecho entre Ismael, que era el hijo mayor de Abraham, con su esclava Agar, y hubiera tenido que ser hecho con Isaac, que era el hijo único que tenía Abraham con su querida esposa Sara. Un hijo concebido en la vejez, cuando ya no había esperanzas de tener hijos. Finalmente, Dios hizo posible que Sara fuera fértil en ese tiempo, aún en la vejez, y tuvo a su hijo, a quien quería mucho. Entonces, este Ismael era hijo de Agar, de la criada, estaba en la posición clara del personaje tipo Caín, del primogénito. Ismael e Isaac tenían que haber hecho el fundamento de substancia, es decir, tendrían que haberse unido para juntos hacer la ofrenda a Dios. Quién sabe, muy probablemente en la armonía de este hogar, en la armonía de esta relación, podía haberse logrado el fundamento de fe y de substancia en esta época de Abraham mismo. Sin embargo, hubo un problema familiar, ¿no? Agar aparentemente se puso muy arrogante frente a la señora de la casa, vamos a decir, ¿no? A la esposa oficial de Abraham, ¿ya? Y comenzó a portarse de una manera bastante, claro, arrogante. Y Sara no soportó ese tipo de humillación de Agar. Y en un momento en que Abraham no estaba, tomó a Agar y a su hijo y los mandó al desierto, los arrojó, los expulsó de su propiedad, de su casa. ¿Ya? Entonces, Ismael es considerado, bueno, una vez expulsado de la familia de Abraham,
Por supuesto, comenzó a vivir en el desierto con su madre. Por supuesto, formó parte de otras tribus y de otra nación. Finalmente se considera a Ismael como el padre de los árabes, el padre de los musulmanes posteriormente. E Isaac va a convertirse en el padre, en el origen del judaísmo más tarde, ¿verdad? Abraham, Isaac, va a convertirse en el origen, ¿no? El padre de los judíos. Este conflicto espiritual irresuelto ha tenido sus consecuencias a lo largo de la historia, hasta este preciso momento incluso. Bueno, vamos a quedar aquí, ¿ya? ¿Qué te parece? Son historias un poquito largas, aunque estamos resumiendo, digamos, y vamos a enfatizar un poquito más, vamos a buscarle otros puntos interesantes a estas historias. Ah, vamos a quedarnos aquí para continuar en la próxima. Entonces, miren, de nuevo, rapidito. Principio de la creación es el fundamento para entender todo el plan de Dios. La caída es la siguiente conferencia para entender nuestra naturaleza contradictoria, dónde se origina nuestra naturaleza contradictoria. Y esta tercera parte de los principios divinos nos enseña las leyes o los principios a través de los cuales nosotros podemos salvarnos. Pero yo quiero que ustedes recuerden dos principios fundamentales. Hay más, hay dos más, pero yo quisiera, y lo vamos a hablar en la próxima, pero yo quisiera que ustedes recuerden dos principios fundamentales de la restauración o de la salvación. Primero, recibir al Mesías, recibir a Cristo. Para recibir a Cristo necesitamos todos, individualmente y colectivamente, ser fundamentos de fe y fundamento de substancia. Segundo principio importantísimo para la salvación es el principio de la indemnización o indemnidad. A veces hay que pagar, hay que hacer una penitencia, como le llamamos en algunos ámbitos del cristianismo. Tenemos que cumplir con una condición para poder avanzar en nuestro proceso de salvación. ¿Ya? Hay indemnizaciones de menor valor, de igual valor, de mayor valor. ¿Ya? Pero Dios en su amor, en su cariño, en su magnificencia, ¿verdad? Pone estas condiciones de indemnización para poder avanzar en nuestra salvación. Bueno, nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Vamos a quedar aquí y después vamos a avanzar en este tema más adelante. Estamos entrando recién al entendimiento de la misión del Mesías, ¿ok? ¿El Mesías quién es? El Mesías es Cristo, lo mismo. ¿Y para qué viene Cristo? Viene para enseñarnos a realizar las tres grandes bendiciones, ¿ya? Las tres grandes bendiciones. Con esto vamos a quedar ahorita. Si hubiera alguna pregunta, por favor, háganla y conversamos un ratito. Ya nos estamos pasando de la hora, ¿verdad? No me había dado cuenta. Pero por favor, háganla y entonces continuaremos estudiando en los próximos encuentros. ¿Alguna pregunta tienen ustedes? Quizás hacemos un par de preguntas y después nos encontramos luego. Pastor, una pregunta que tengo ya hace rato guardando, que dice, esta parte de Caín Abel, ¿no? Como vemos ya ese problema ya había surgido en aquella época, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, ¿no? Y por causa de la arrogancia. Yo me tengo pregunta, responsabilidad de este acontecimiento, ¿de cuál pesaba más, de Caín o Abel? Bueno, la respuesta es de que para hacer un fundamento de sustancia se necesita la colaboración de tanto Caín como Abel. Y esta condición que Dios pidió era humildad de parte de ambos. Ninguno de los dos fue suficientemente humilde. Caín estaba en más peligro porque era más influenciado por Satanás y Dios se lo advirtió, probablemente muchas veces.
aunque la Biblia menciona que Dios le advirtió, probablemente en términos reales Dios le aconsejó muchas veces. Y el asesinato no fue algo solamente culpa de Caín. Abel probablemente se portó también, no pudo sacar su propia naturaleza mala, ¿verdad? Entonces fue arrogante con su hermano y propició de alguna manera que las cosas se pasaran, se fueran de la mano. Y entonces pelearon y Caín no veía la hora de desaparecer a esta persona. Es como lo quería matar simplemente. ¿Ya? Eso- y eso también, doña Inocencia. El problema aquí también hubo un fracaso de los padres de ellos. Sí, fracasaron Adán y Eva, que ya tenían una naturaleza también conflictiva, ya sea, se había malogrado su corazón por causa de la caída. No fueron buenos padres. Mm. Sí, hay una culpa compartida ahí. ¿Ya? Sí, hay una culpa compartida. Bueno, ahora que escucho esta charla, ¿no? Me pongo a pensar, mi padre físico de mí, Ujú. fue hermano mayor de 5 hermanos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Como acaba de decir, el hermano mayor está en la posición de Caín. ¿Usted cree que en todas las familias esto ocurre o es que solo era para Caín Abel? En general ocurre así, señora Inocencia. Todos los primeros, los primogénitos, eran más fáciles de ser como más asediados, influenciados por el mal. Y los segundos, no quiere decir que eran santos, pero había más posibilidad de trabajar con Dios. Dios podía influir un poquito más. Ah, Eh, ajá, desde ahí le digo, ¿no? Ahí sí. le digo yo, es que con lo que acaba de decir usted, ¿no? Yo le estaba acordándome lo que aconteció con mi padre y el hermano menor, ¿no? Entonces mi padre como que estaba salado, vamos a decir así, ¿no? Y todo le iba mal, por más que trataba de hacer, trataba de hacer bien, le iba mal, ¿no? Y Mm. entonces el hermano menor, cualquier cosita que hacía, todo le salía bien, ¿no? Entonces, como me pongo a pensar, y esto estaría ocurriendo también en la familia de mi padre, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención muchísimo. Pero una cosita más, perdón. Si hay este problema, nosotros identificamos el problema Caín-Abel, ¿cómo podemos solucionar ese problema a esta altura? ¿Me puede Bueno, dar? las claves del principio para poder guiarnos en la época de la restauración y salvación ha sido que primero ser conscientes de que existe tal situación Caín y Abel, ser conscientes de que los dos tenemos naturaleza caída y también hacer un esfuerzo consciente de sacar lo peor de nuestra naturaleza mala. Por ejemplo, si yo soy el segundo hijo en la posición de Abel, debo tomarlo con humildad, debo tomar la posición con humildad, sabiendo de que no soy perfecto, de que no soy totalmente bueno, que estoy separado también de Dios y que necesito a Caín. Yo necesito a Caín, aún siendo Abel, para poder salvarnos los dos. Si hay esa actitud de ambos, aunque Abel es como el mediador, es como el sacerdote, es como el sacerdote o el ministro que ofrece las ofrendas en una misa o en un servicio religioso. No quiere decir de que el sacerdote o ministro es el más puro, el más santo, sino que es el personaje establecido por Dios en una posición de ser el canal a través de quien se entreguen las ofrendas, ¿no? Entonces, este, eh, ambos históricamente tenían que hacer un esfuerzo consciente de ofrecer lo mejor de ellos, ¿no? De buscar la unidad entre ambos para poder salir adelante. Caín necesita de Abel y Abel necesita de Caín, ¿ya? Sí, sí, ambos. Ujú. Tu micro está cerrado, ya. Ah, Ujú. ajá. Muy clarito, muy clarito. Tengo más preguntas, pero ya estamos tarde la hora. No sé si tiene.
Sofía pregunta, ¿cómo está Sofía? ¿Tienes alguna pregunta? Estoy feliz que ella participa, ¿no? Desde Bolivia. Está muy bien, excelente, Sofía, Eh, mucho gusto siempre de verla. sí, Bueno, ¿cómo se llama? Estas figuras, estas dinámicas, Caín y Abel, ha trabajado en la vida de toda la gente. Pero felizmente, providencialmente ya se superó, pero en la historia de la restauración tuvo un impacto fuerte en la restauración, en la preparación para la llegada del Mesías. Pero eso no era para toda la eternidad, o sea que íbamos a estar en esa misma dinámica de Caín y Abel para todo, para siempre. Históricamente, provincialmente, ya se ha superado. Pero de eso estudiaremos más adelante, cuando corresponda, más adelante. Ya. Bueno, yo me voy a despedir de todas maneras. Ustedes siéntanse tranquilos, cómodos de mandar preguntas por chat o algo, o aún el correo electrónico. No sé si tiene correo electrónico o por favor háganlo cuando gusten. Voy a poner aquí mi correo electrónico y si gustan conversar en línea o mandarme preguntas, como yo siempre digo, ¿no? Si tengo la respuesta, trato de ofrecerla. Si no tengo, yo también voy a preguntar y voy a buscar la respuesta para ustedes. Eh, Apunten el correo electrónico y con toda confianza, por favor, escríbanme o pregunten. Ese es, a ver, ¿dónde está? Ya, ahí está. Ustedes están viendo ahí mi correo. Dice José Rafael o Rafael, como me llaman. Tengo esta pregunta. Ayúdame, por favor, en este punto. Y buscamos la respuesta o nos ponemos a estudiar juntos. ¿Ok? Bueno, les bueno, agradezco. Les agradezco por su atención y que tengan un feliz sábado, un feliz domingo. Gracias. Que la pasen muy bien, que coman rico en la casa, Gracias. que duerman bastante, aprovechando los días de descanso. ay, Si se Pastor, pudiera, ¿no? muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy nos hemos pasado, pero ha estado muy interesante esta parte, realmente muy interesante. Bueno, Nos hemos quedado pasmados, ¿no? Para seguir así como una película, pero no, la otra hay no. historias bien interesantes cuando uno las recorre de nuevo y da más ganas de leer la Biblia. Si usted agarra su Biblia, va a descubrir más cosas de las que hemos hablado hoy día. Bueno, muchas gracias. Que te vaya bien. Muchas gracias, Rafael. Un Gracias, abrazo, un Patricia, abrazo. doña Inocencia, Alfonso. La verdad es que yo me he quedado también así como con ganas de más. El tiempo se fue, dijo, ya se acabó. Ay, Dios mío, se acabó. Ahora tenemos que esperar una semana. La siguiente. Podemos hablar siempre por correo electrónico. Saludos a Sofía, Laura, a Alfonso, al señor Toribio, a Mónica Martínez, Mónica Vallejo, Patricia Turbay. Turbay es un apellido colombiano, ¿verdad? Saludos, saludos a todos. Sí, 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 sí. es de Colombia, de Barranquilla, ¿no? Ah, ya ves, ya la detecté. Yo soy de Colombia, pero mi abuelo era libanés. Ah, sí, Wow, interesante. muy bien. Wow. Está Sí, relacionada con Ismael, entonces. Ay, sí. Israel. Encontramos con nuestros antepasados por ahí. Ok. Listo, listo. Muchas gracias, don Torillo. Bueno, Laurita, gracias por nada. conectarse, gracias por estar pendientes. Y Gracias. nada, Sofía, todavía nos queda pendiente la Oh, ofrenda sí, falta musical. la música, Dios. Un día de estos, por último, puede hacer una grabación, nos la manda y la ponemos Ah, aquí, la compartimos y si ve que es así como que la pilla, sí, no le pilla de tiempo, la puede grabar y nosotros nos la manda y aquí lo compartimos con el grupo la claro. Es próxima. bueno si lo pasamos al comienzo de uno de nuestros programas o al final, una canción de Sofía. Sí, ¿verdad? Listo, Bueno, estamos. Nos mandan un video, por favor, Sofía. Ya. cuando pueda, cuando sea. Pues nada, muchas gracias a todos. Bueno.
Ahí Ok, dice esperamos. que sí, dice Sofía, dice que sí, ya, listo, ya la tenemos. Ya, Perfectísimo. hasta Ok. luego entonces. Nos vemos la próxima. Se cuidan. Chao, chao. Hasta la próxima. Que Gracias. Gracias. todo lo que soy alabe al Señor. Gracias, doña Mónica, Alfonso, y también por allá, pues en Panamá, en Bolivia, aquí, en Pensilvania, New Jersey, Manhattan, Nueva York. Laura de Lora, ¿es hija del señor Toribio? No, es sobrina, Sobrina. es Ok. hija de doña Inocencia. Oh, es hija de no sé, ok, muy bien. Sí. Estamos de... Todo queda en familia aquí. Ok, muy bien. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao. Cuídense. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, hermana Mónica. Saludos, abrazos. Queden con Dios. Bye bye. Nos vemos. Tú nos cuentas la cuenta regresiva. Que todo